Buenas tardes, mi nombre es Carlos Navia, soy aprendiz SENA del Regional Cauca de Colombia y hoy les voy a hablar sobre un tema relacionado con las acometidas eléctricas regidas por nuestra norma RETIE. Primero que todo les voy a explicar qué es acometida. La acometida es una derivación de una red local hasta un punto de desconexión de un bien inmueble. Tenemos tres tipos de acometidas: la acometida aérea, la acometida subterránea y la acometida mixta. Partes de la acometida. La acometida está compuesta por las siguientes partes: el punto de conexión, terminales para moldeado de baja tensión cuando la acometida se derive de una red secundaria subterránea, anclajes, soportes, capacete o bota térmica contráctil, canalización cuando la acometida esta sea subterránea, caja de inspección cuando la acometida sean subterráneas, ductos y el cable conductor. ¿Cómo podemos seleccionar el tipo de acometidas? La selección de la acometida se deberá reglamentar en base a la norma 220 del NTC 2050. Los pasos que debemos tener en cuenta para realizar este tipo de acometidas son los siguientes. Primero, identificar el tipo de instalación, si es residencial, industrial, comercial o una instalación rural. Segundo, calcular la carga a instalar. Esto está en el capítulo 2 de las normas técnicas de Colombia 2050. Tercero, calcular la carga demandada en la instalación. También lo podemos ver en el capítulo 2 de la norma NTC 2050. Cuarto, especificar el tipo de acometida, si es monofásica, trifilar o trifásica. Quinto, seleccionar el calibre de la acometida de acuerdo a su longitud y la carga a servir según la verificación de tensión. Como es mi caso hablarles de acometidas de subterráneas, les voy a dar una pequeña información de acometidas subterráneas. Las acometidas subterráneas en la baja tensión se derivan directamente desde las cámaras de distribución subterráneas hasta el sitio de la medición de la energía. Para cargas mayores a 112.5 kVA se permiten utilizar más de un conductor identificado en paralelo por fase. Esto facilitará la instalación y asimismo se necesitará más material. Todas las acometidas subterráneas de baja o media tensión deben identificarse con una marquilla o acrílico fondo amarillo de 12.5 por 25 milímetros por 1/8 con el texto de color negro a una altura de 7 milímetros aplicado en el código de colores según el RETIE vigente. ¿Esto para qué lo hacemos? Esto lo hacemos más que todo para la seguridad. Al momento de excavar no vaya a haber ningún problema de tipo eléctrico y para la seguridad del operario que esté realizando maniobras cerca a las acometidas subterráneas debido a que no van a ser visibles. En redes subterráneas de baja tensión alimentadas por transformadores de distribución de la empresa con capacidad disponible, se podrán alimentar previa autorización a la empresa cargas conectadas mediante barrajes perforados ubicados en zonas comunes de conjuntos residenciales o edificios o en zona pública de libre acceso. En este caso, tanto las fases como neutros serán marquillados y se deberán marcar las direcciones de los predios a alimentar. A lo que se refiere en este párrafo es que estamos hablando de que siempre que hagamos una conexión subterránea debemos tener plenamente identificados nuestros conductores y hacia dónde va dirigido nuestro servicio. Esto lo hacemos con el fin de garantizar la seguridad de los operarios al realizar esta labor y para también de una manera muy fácil poder realizar este tipo de instalaciones. Debemos tener en cuenta que hay un código de colores que nos rige a nosotros como técnicos electricistas y que debemos utilizarlo a la perfección. En dado caso donde no podamos utilizar diferentes colores para identificar nuestras líneas, existen un tipo de marquillas tipo cinta para poder realizar esta labor adecuadamente. También debemos tener en cuenta cuando se realicen trabajos con diferentes acometidas subterráneas como en conjuntos residenciales, cada acometida debe llevar su ducto propio. No se pueden pasar diferentes conductores por el mismo ducto. Quiere decir que para cada acometida debemos por obligación instalar un ducto por cada acometida. También debemos tener en cuenta que los barrajes que vamos a utilizar sean acordes para el tipo de material.
sea aluminio o sea cobre. En tipo cobre vamos a utilizar un número 8 para zona residencial y en tipo aluminio vamos a utilizar un número 6 AWG. A criterio de la empresa debemos tener en cuenta que debemos realizar cajas de inspección que no deben llevar una distancia superior a 40 metros y en lugares donde la acometida debe doblar. También se deben instalar este tipo de cajas de inspección para facilitar el traslado de nuestra acometida hacia la vivienda o el bien inmueble. En los siguientes casos se exigirán acometidas subterráneas. Cuando la red de baja tensión sea subterránea. Cuando los conductores empleados sean mayores que el número 4 AWG en cobre o el número 2 AWG en aluminio. Cuando el servicio de esta zona esté demarcado por la empresa para red subterránea. Cuando por razones de plan de disposiciones de ordenamiento territorial POT o el plan básico territorial de los entes municipales se defina que la red debe ser subterránea. Debemos tener en cuenta la canalización, las zanjas, los ductos y los recubrimientos específicos para realizar este tipo de acometidas subterráneas. Los ductos realizados en este tipo de acometidas subterráneas deben quedar taponados en ambos extremos. Debemos garantizar que el sellamiento de este tipo de cajas de inspección tiene que ser con un material que no sea corrosivo para los conductores o para los ductos en sí. A las cajas de inspección que tenga tendencia a la inundación se deberá dejar el desagüe adecuado para que esta agua no perjudique y no lastime o dañe nuestro sistema eléctrico. Debemos tener en cuenta que la tubería mínima que debemos usar para una acometida subterránea es de 1 pulgada. En las acometidas de media tensión dice la norma que todas las acometidas de media tensión deben ser subterráneas. Claro está, con algunas excepciones, como por ejemplo la acometida de servicios provisionales cuando existan redes aéreas de media tensión, las acometidas a fincas o casas campestres en zonas rurales, las acometidas a unidades inmobiliarias cerradas para instalación de transformadores de uso particular en postes o en locales cerrados, igual a lo anterior. Para concluir esta pequeña información sobre acometidas subterráneas, quisiera darles una información. Siempre debemos tener en cuenta que debemos usar los EPP, elementos de protección personal, para realizar este tipo de trabajos eléctricos. Muchas gracias.